Microsoft Excel 2010 avanzado, sesión número 1. Consulta avanzando. Combinación de las funciones consulta V, consulta H, función sí y es error. Consulta V. Esta consulta o esta función nos permite ubicar un valor resultante a partir de una matriz, tomando como base el valor consultado en la matriz para que nos devuelva el valor de la columna deseada. En este caso, si nosotros queremos buscar el valor 45.362 en la matriz comprendida entre A1 y B10, el valor de búsqueda tendría que generarse o compararse a nivel de columna. Se entiende que el valor buscado se ubica en una columna determinada y nos devuelve el valor de la columna que nosotros deseamos. Si nuestro deber es ubicar el nombre de la persona a partir de su código, se entiende que el valor de búsqueda es 45.362 en toda la matriz para devolvernos el nombre de la persona que estamos tratando de buscar o encontrar. En la versión 2007, la función consulta V se maneja con su variante buscar V. Si nosotros instalamos el Service Pack de Office 2010, la función consulta V se convertirá en buscar V. Vamos a tomar como referencia la matriz desde A1 hasta B10 y en razón del valor que yo coloque en el valor de búsqueda, la máquina nos devolverá el nombre de la persona. Empezamos. Colocamos consulta V y esta función nos pide tres argumentos: el valor buscado, que en nuestro caso sería el contenido de D1. La matriz de búsqueda, vamos a asumir que la matriz de búsqueda solamente va a comprometer a los valores comprendidos entre A2 y B10. No vamos a tomar en cuenta los nombres de cabecera porque los nombres de cabecera son los campos y no van a generar ninguna coincidencia con el valor buscado. Luego me pide el indicador de columnas. Si yo necesito el nombre de la persona, de la matriz que he remarcado, el valor que necesito devolver es el valor que se encuentra en la columna número 2. Y para poder afianzar la búsqueda, debemos determinar que la búsqueda sea exacta. Por lo tanto, utilizaremos el último argumento. El último argumento que tendremos que digitar será la palabra falso para que la coincidencia de búsqueda del valor buscado, valga la redundancia, sea exacta. Con estos cuatro argumentos volvemos a repetir el valor buscado, en este caso será de 1, buscando en la matriz A2, B10, queremos devolver el resultado de la columna 2 y con una coincidencia exacta. Presionamos Enter y se entiende que se devuelve el valor de la columna 2 en razón del código buscado. Norma Silva. De cambiar el valor de búsqueda, por ejemplo, si vamos a buscar el elemento 64, 45.364, presionamos Enter y el valor automáticamente se cambia. Elizabeth Escalante. La variante de consulta V es consulta H. En este caso, si el valor buscado va a ser Excel, se entiende para que nos devuelva el costo de este curso, digitamos consulta H, puesto que ahora la matriz donde vamos a buscar va a considerar elementos que se encuentran en sentido horizontal.
remarcamos la matriz buscada o primero el valor buscado. Nuestro valor buscado va a ser Excel. ¿Dentro de qué matriz? Colocamos la coma, marcamos dentro de qué matriz queremos buscar ese elemento e indicamos el valor que queremos que nos devuelva. Lo que queremos que nos devuelva en este caso es el costo del curso, que se encuentra en la fila 2. Y se entiende que para que la coincidencia de la búsqueda sea exacta, en la consulta que estamos realizando colocamos el valor falso. Entonces volvemos a repetir, el valor buscado se encuentra en la celda A5. La matriz donde vamos a buscar comprende el rango A1, J12. El valor que queremos que nos devuelva es el valor de la fila 2. Y si queremos que la coincidencia sea exacta, colocamos falso. Presionamos Enter y automáticamente se nos devuelve el costo de Excel. Si cambiamos el valor, como por ejemplo por Access, automáticamente se cambia el valor que se ha consultado o buscado. Función es error. La función es error, como nosotros podemos observar, es error. Comprueba si un valor es un error. Existen muchos errores generados en Excel. Por ejemplo, en nuestro caso, queremos verificar si el contenido de A2 es un error. El error que estamos tratando de verificar va a devolver un valor verdadero o falso. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y específicamente la función, si detecta que en la celda A2 hay un error, me devuelve verdadero. Si queremos editar la función, presionamos F2 y asumimos de que este elemento o esta función verifica, como te conversaba al principio, si es un error el contenido de la celda, pero asumimos que la posición es relativa, es decir, yo puedo arrastrar el resultado de la primera función y automáticamente se acomoda a la siguiente celda. Función sí. La función lógica sí permite evaluar el contenido de una celda para devolver un valor cuando el resultado de la evaluación es verdadero o devuelve otro resultado cuando la evaluación o el resultado de la evaluación es falso. En este caso, todas las personas que tienen un puntaje mayor o una calificación mayor o igual a 60 deberán ser aprobados y si no, serán desaprobados. Se entiende que yo debo establecer un aspecto condicional con la función sí, que nos muestra los siguientes argumentos. La prueba lógica, en este caso vamos a verificar la calificación que se encuentra en B2 y preguntamos si es mayor o igual a 60. Si el valor resultante es verdadero producto de esta situación condicional, colocaremos como resultado aprobado. Y si el resultado de la condición es falsa, colocaremos desaprobado. Al momento de pulsar Enter, asumiendo que el computador evalúa la expresión lógica condición, para nuestro primer caso el alumno estará aprobado. Esto es relativo, significa que la condición o la función se puede copiar. Tomamos el elemento del extremo inferior derecho, aplicamos el arrastre y copiamos la fórmula, asumiendo que el computador maneja la función en razón de las posiciones. Combinación de las funciones descritas anteriormente. En este caso lo que nosotros necesitamos es mostrar el importe de la factura tomando como referencia la matriz. Podemos observar que la matriz
de donde podemos extraer los datos se encuentra como un valor fijo entre D3 y E18. Si tomamos como referencia el valor de búsqueda como número de la factura, podemos devolver el importe que se encuentra en la columna 2 de la matriz. Aplicamos consulta V y asumimos de que el valor buscado va a ser el número de la factura. Primer argumento. Segundo argumento, la matriz donde queremos buscar. Habíamos comentado que era el rango comprendido entre D3 hasta E18. Asumimos que este rango es un rango fijo, y si es un rango fijo o absoluto, habiendo remarcado dicho rango, aplicamos rango absoluto presionando F4, recordando lo que hemos visto en el primer Excel. Colocamos coma y luego me indica o quiero indicar de qué columna quiero extraer el valor. En nuestro caso, de la columna 2. Si queremos que la coincidencia sea exacta, colocamos el último argumento, la palabra falso. Antes de pulsar Enter, recordamos, vamos a buscar el valor F3 dentro de la matriz donde se encuentran las facturas e importes para devolver el valor de la columna 2. Definitivamente la búsqueda tiene que ser exacta, por eso encontramos o digitamos el valor falso. Presionamos Enter y nos damos cuenta que en el primer caso el número de la factura 11 no existe, por eso nos ha devuelto un error. Arrastramos y generamos diferentes resultados. En el caso de que las coincidencias no sean exactas o el valor buscado como 125 no se encuentre, nos devuelve un valor o un error. Podemos verificar el error utilizando o anidando funciones, es decir, asumimos la primera fórmula. Y dentro de la primera fórmula, ubicando o editando la fórmula con F2, nos ubicamos después de los símbolo igual y colocamos la función esError. Se entiende que la función esError evaluará el resultado de esta consulta y nos devolverá un verdadero o un falso. En nuestro caso, en el primer valor nos devuelve verdadero, porque realmente el resultado de esa búsqueda fue un error. Y para los casos siguientes manejaremos falsos y verdaderos. Debemos asumir que si es un error, te decía, el resultado será verdadero. Se entiende que lo que yo necesito es que si el resultado de la función es verdadero, debe colocarme directamente el valor 0. Y si el resultado de la función no es un error, es decir, el valor devuelto es falso, se entiende que se debe aplicar la consulta. En buen castellano, vamos a editar la función. Nos ubicamos delante de la primera función esError o después de los paréntesis y colocamos: si el resultado de toda la función esError es verdadera, yo voy a colocar que me devuelva un 0. De no ser así, tendría que ejecutar la consulta. Por lo tanto, lo que puedo hacer es remarcar la consulta, sacarle una copia y establecer un pegado. Con esto estamos asegurando que si el resultado de la consulta es un error, colocará el valor 0. Y si no, simplemente se va a abocar a devolvernos el valor producto de la consulta. En nuestro caso, en el primer dato ha devuelto 0, y para los siguientes casos donde el esError devuelve falso, aplicará la consulta devolviéndonos el valor. Hemos visto la efectividad de la consulta V o de la función consulta V, que nos permite devolver a partir de un valor buscado
el valor de una columna en una matriz a buscar. En nuestro caso, vamos a pensar que una entidad financiera otorga cierta comisión de interés sobre el monto prestado en razón de los periodos de préstamo, 24 meses y 36 meses. Significa que si los clientes vienen a efectuar un préstamo en un determinado plazo y un determinado monto, se debe manejar una comisión. En nuestro caso tenemos dos clientes, uno que va a generar un préstamo por 24 meses y otro por 36, pero asumimos que para que nos devuelva el valor de la comisión, los valores de búsqueda se encuentran en diferentes rangos, específicamente en el rango A3B7 y en el rango D3D7, que son valores fijos. Lo primero que tengo que efectuar es verificar el plazo de préstamo. En este caso utilizamos la función si y verificamos el plazo se encuentra en B11. Preguntamos si es igual a 24. De ser así, yo debo asumir que el rango devuelto debe ser el comprendido entre B3 o A3, perdón, B7, que es un valor fijo. Asumimos un valor fijo absoluto con F4. Aplicamos una coma. Y de no ser 24 tendríamos que saltar al otro rango comprendido en D3, D7, que se encuentra como un valor absoluto también. Aplicamos F4. Se entiende que con esta función, en razón del plazo, se podrá saltar a la primera matriz o a la segunda matriz. Lo que queremos devolver es la comisión en función del tipo de interés o el monto que voy a prestar, y para eso tengo que aplicar una consulta. Se entiende que delante del sí aplicaremos la función consulta v y determinaremos como valor buscado el monto que se encuentra en C11. De ser así, el segundo argumento del consulta v, que es la matriz donde quiero buscar, ya sabemos que la matriz estará en función del valor del plazo. Lo que queremos que la máquina nos devuelva es el valor de la segunda columna de cualquiera de los dos rangos, ya sea de 24 o de 36 meses. Por lo tanto, colocamos el número 2, presionamos Enter y ya tenemos el resultado. Se entiende que para trabajar con este tipo de consulta es cuando tenemos rangos desde donde queremos extraer valores que se encuentran dispersos. El rango de la comisión de 24 que se encuentra en A3, B7 y el rango de 36 meses que se encuentra en D3, D7. Asumimos que la primera condición está en función del plazo que voy a determinar. Este valor es un valor relativo, por lo tanto yo puedo arrastrar y automáticamente podemos determinar, de no ser 24 meses el plazo, se entiende que va a ser 36 y por lo tanto la consulta no se realizaría en la primera matriz sino en la segunda matriz, devolviéndonos así el resultado del porcentaje en función del monto. No se olvide que la consulta está en función del monto prestado. Para nuestro caso el monto prestado son 75.000 y nuestro resultado será 2.75. No nos alarmemos si este valor se muestra en tipo número o en valor tipo número. Lo único que tenemos que hacer es descolgar la lista de formatos de número y aplicar un porcentaje. Consulta V sobre múltiples tablas. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo más de una tabla donde necesito utilizar la función consulta V? Podríamos sentirnos tentados a utilizar una función si anidada, como en el caso anterior, para poder decidir el rango de la tabla adecuada, pero te recomiendo otra solución y es crear
una tabla de equivalencias intermedia. Como puedes observar, se encuentran los rangos de cada una de las tablas, pero como rangos absolutos. Supongamos que ahora la empresa decide agregar dos nuevos plazos en los créditos otorgados para 12 y 48 meses. 12 y 48 meses. Para saber la tabla adecuada a utilizar, crearemos una tabla de equivalencias entre los plazos en meses y los rangos de cada celda. Recuerda que aquí tenemos el rango A3B7 como absoluto, que hace referencia al rango de los 12 meses, y así por cada una de las tablas. Por ejemplo, el plazo de 48 meses en el rango de 11E15 como valor absoluto. Nos ubicamos en la celda donde vamos a obtener la comisión y utilizamos la consulta V. En este caso, escribimos la función consulta V para decidir el rango adecuado de la tabla que debemos utilizar para obtener el valor de la comisión. En esta fórmula, como podemos darnos cuenta, utilizamos como argumento, segundo argumento de la función consulta V, que se referencia a la matriz, una nueva función llamada indirecto. La función indirecto en Excel nos ayuda a obtener una referencia a una celda o a un rango de celdas, y se puede utilizar esta función para crear una referencia que no cambiará aun cuando se insertan filas o columnas a la hoja de Excel. La función indirecto también puede ser utilizada para crear una referencia a partir de una letra y un número, dando forma a la dirección de la celda de la cual deseamos obtener la referencia. En este caso, consulta V toma como referencia como valor de búsqueda el valor de la celda C25 para referirse al monto prestado, y ese valor lo ha de buscar utilizando la función indirecto en las matrices contenidas en las referencias de la tabla intermedia contenida entre A18 y B21. Gracias a la consulta indirecto, que nos devuelve exclusivamente el valor de la columna 2. De la misma manera, a nosotros nos interesa que lo que obtenga la función indirecto en razón de las referencias de los rangos absolutos nos ha de devolver también el valor de la columna 2. Para nuestro caso, el monto de 25.000 a un plazo de 48 meses nos ha de salir el valor 1.75, es decir, que el rango de A11, de D11 a E15 debe ser 1.75%. Pulsamos Enter y tenemos el resultado. Sabemos que en la matriz y en la función tenemos referencias absolutas, pero referencia relativa es el valor buscado. Así es que podemos copiar la fórmula aplicando un arrastre. Nos damos cuenta que un préstamo de $75.000, en este caso, a 12 meses nos ha de generar un resultado de 1.45. Si no nos ha quedado muy clara la función indirecto que implica la obtención de una referencia a una celda o un rango de celdas, podemos utilizar un ejemplo. Asumimos que en A5 se encuentra el valor 500. Si quiero hacer referencia a la celda A5 estando en esta ubicación, C1, al presionar Enter obtengo los 500, porque estamos referenciando específicamente a la celda A5.
¿Qué pasa si nosotros colocamos la función indirecto, pero esta vez hacemos referencia a una celda con su nombre propio, es decir, con su referencia única, A5? Cuando presionamos Enter vamos a obtener el mismo resultado. Pero ¿qué pasaría si el elemento obtenido o que se tiene en la celda A5 simplemente es arrastrado a una nueva posición y nos damos cuenta que ahora la celda C1 va a establecer una nueva referencia a 6 por el hecho de que se movió el valor a otro lado? Automáticamente esto se refresca. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando manejamos la función indirecta o indirecto para hacer referencia a una celda con su nombre propio, ahora el valor resultante va a ser 0, puesto que la celda A5 está vacía. Con esta gran ventaja no olvidemos entonces el uso de la función indirecto para poder manejar la consulta V a múltiples matrices o rango de datos a partir